¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Presentamos los títulos para nuestra edición de lunes de Panorama Cardinal. El presidente Luis Lacalle Pou anunció que las clases en escuelas rurales, excepto Canelones, comenzarán el 22 de abril. Tendremos su palabra en conferencia de prensa y además la opinión de un director de escuela rural del departamento de San José. El presidente Lacalle Pou se refirió al reinicio del sector de la construcción con más de 40.000 trabajadores. Tendremos su palabra y también la opinión desde el Sindicato de la Construcción. El secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, destacó el aumento de frecuencias que habrá en el transporte y las medidas sanitarias como entregas de tapabocas en todas las unidades del transporte. Tendremos su palabra. Nos iremos a Nuevo Berlín y un completo informe de nuestro compañero Alan Sixle sobre la situación epidemiológica en la zona. Estuvo la presencia del ministro Daniel Salinas, también la palabra del director departamental de salud. Tendremos un completo informe desde Nuevo Berlín de la mano de Alan Sixle. En Paysandú, el intendente reclama el envío de insumos para la emergencia sanitaria. Compartiremos su palabra. Además, este lunes, quédate en casa en el ciclo de Cardinal TV, el canal del país, con la música de Alejandro Balvis desde las 20:30 horas. Y vamos a comenzar el desarrollo de la información que tenemos para compartir con ustedes en Panorama Cardinal, con la palabra en conferencia de prensa del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que se refirió al reinicio de las clases en escuelas rurales, excepto el departamento de Canelones, desde el 22 de abril. La última conferencia que yo tuve aquí con ustedes, dijimos que no empezaban las clases el lunes 13 de abril. Hoy sostenemos que las clases no van a empezar el 13 de abril. Sí estamos previendo para el 22 de abril la posibilidad que 973 escuelas rurales fuera del departamento de Canelones, que son en el torno de 90, 94, empiecen las clases, con algún componente de asistencia voluntaria. ¿Qué es lo que le estamos diciendo al Uruguay? Que aquellas escuelas de los poblados más alejados, de aquellas escuelas donde hay menos conectividad, de aquellas escuelas donde no ha llegado aún básicamente este virus, aquellos alumnos de 973 escuelas rurales tienen la posibilidad de recomenzar sus estudios a partir del 22 de abril. Antes que nos pregunten acerca del resto de los cursos, ¿tenemos algo planificado? Sí. ¿Tenemos decisiones? Ninguna. La única decisión tomada es que no retoman las clases ningún otro centro educativo que no sean los mencionados. Y lo vamos a ir evaluando sobre la marcha. El ministro Pablo da Silveira con el presidente de la ANEP, Robert Silva, han estado en contacto con docentes, con los distintos concentrados, han hablado con todo el mundo para ir obteniendo información, para ir haciendo ese cronograma de reinserción educativa. Vale acá agradecerle a esos hombres y mujeres docentes que es cierto que no están en los centros educativos, no están, pero están trabajando. El otro día me decía el ministro de Silveira que tenemos récord de participación informática en las plataformas que tiene en el país, donde hay alumnos y docentes interactuando, cosa que nos alegra mucho. Y además nos certifica de que hay una herramienta que podemos utilizar justamente para no tomar medidas apresuradas en el retorno a clases. Desde el punto de vista económico, ustedes saben que hay algunas ramas de la actividad que no han frenado, que han mermado lógicamente, parte por el mercado interno, parte por el mercado externo y parte por la sanidad, o preferentemente por la sanidad, pero que han continuado. Tenemos un método, no específicamente un cronograma, porque las fechas no están definidas del resto de las clases. Desde nuestro punto de vista, iniciar clases de primaria en Montevideo y Canelones hoy sería
desaconsejable. Por eso no lo hacemos. Empezar clases en educación media también, ya no solo por el tema urbano, sino también por el sistema de docentes por grupo. En primaria tenemos un docente y en secundaria tenemos por encima de 10. Además del tema geográfico. ¿Qué quiero decir con esto sin confundir o sin irme a la pregunta? Hicimos un entrecruzamiento de situaciones geográficas, sanitarias, geográficas y el tipo de educación a la cual nos referimos para tomar la decisión de las escuelas rurales. La precaución sobre el tema del transporte, entre otras cosas, quien conoce el ámbito rural sabe que esta situación no es un transporte como el capitalino o como el de las ciudades grandes. Sin perjuicio de lo cual, ustedes capaz que ya lo vieron en las redes, hay una recomendación del Ministerio de Salud Pública, seguida o antecedida por varios tutoriales de los tapabocas, ya sean de confección o sean industriales o caseros, que se está recomendando la utilización incluso en aquellas escuelas rurales que dicho sea de paso, son las más alejadas, son las que no tienen conectividad, son las que están más lejos de la epidemia y de alguna manera han seguido las medidas básicamente definidas por temas metropolitanos o por temas de concentración de ciudadanos. Y estamos hablando además del 22 de abril. Para el 22 de abril tenemos una visión un poco más optimista que la de hoy, siempre y cuando, insisto, y aprovecho a exhortar, el pacto ciudadano de solidaridad, generosidad y de cumplimiento del aislamiento continúe como se viene haciendo el día de hoy. Y a propósito de este tema, consultamos al director Gustavo Silvera de la Escuela Rural número 73 de Mauricio, en el departamento de San José, que opinó lo siguiente sobre esta resolución. La resistencia no está todo de los directores para comenzar. El tema es proteger a los chiquilines, ¿ah? Y no ser nosotros el vector que va a llevar la enfermedad desde la ciudad al campo. Y justamente mi escuela tiene la particularidad que se encuentra entre Libertad y Quillú. No solo somos nosotros los que podemos llevar la enfermedad, porque los directores rurales vamos a buscar el pan, la carne, los elementos de supermercado para abastecer al comedor, que tenemos que ir a buscar la leche en polvo hasta San José. Todo ese trajín de ir a un lugar a otro, vamos a ir transmitiendo la enfermedad, en caso de nosotros ser los vectores que lo transmitamos. Entonces, el peligro que nosotros vemos es ese. Y no solo eso, sino que también vemos que los niños, nosotros vamos a contagiar a los niños. Nosotros somos los que tenemos que cuidarlo y es nuestra responsabilidad el mantenerlo a ellos a salvo. Y sin embargo, nosotros vamos a ser los que les vamos a transmitir la enfermedad, repercutiendo eso, que esperemos que tengamos la mejor de las situaciones y ninguno se complejice mal su salud y terminen enfermándose más, con riesgo de la vida, obviamente. Porque en mi caso, yo tengo 11 alumnos en la escuela 73 y tengo niños con problemas de asma, tengo con problemas renales, tengo con problemas de diabetes, tengo con problemas de alergias, y todo eso repercute en que sean más peligrosos para los niños. Y tengo 3 alumnos en 4 años, que son muy pequeños, y también me preocupan todo el riesgo que tienen. La infraestructura de nuestra escuela es en la que están todos dentro del mismo salón en las escuelas rurales. Si están en el mismo salón, tienen contacto, y el salón no es tan grande como para tener 1,5 metros de distancia entre cada uno de los niños. Claro. Y también eso repercute que cuando salen al patio de la escuela, juegan entre ellos. No los puedo tener aislados. Entonces se vuelve a complicar más el asunto. Claro. Además, si eso fuera poco, en las escuelas rurales hay un comedor que comen todos los alumnos. Los 11 alumnos comen con la auxiliar y con el director. Entonces, en mi caso, porque es unidocente, pero cuando son más maestros, aumenta más el riesgo. Entonces, como comen en el mismo comedor, estamos a muy poca distancia
Y solo precisamos que uno de los niños esté infectado o uno de los adultos, o sea, el maestro, para que transmitamos la enfermedad y tengamos más compleja la situación para los chiquilines. Y esta no es el único pensamiento de mío, sino también de muchos directores que también me lo han dicho y hemos tenido conversaciones, y es también la posición del gremio de San José. Seguimos con otras informaciones. Bueno, tenemos la palabra del secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, haciendo referencia al transporte, al aumento de las frecuencias y a las medidas sanitarias que se tomarán en todas las unidades. Además de lo que anunciamos, un acuerdo y un protocolo de higiene después de cada viaje, de sanitización y de desinfección de las diferentes unidades. Después de lo que en ese protocolo dijimos de poner elementos de higiene como alcohol en gel en cada unidad, que se está cumpliendo gracias a las empresas y gracias al Sistema Nacional de Emergencia. A partir del lunes vamos a instrumentar un programa que es el uso, vamos a exhortar a la gente al uso de tapabocas, de tela en todas las unidades del transporte colectivo. A todas, no solo el personal del ómnibus o del taxi lo va a tener, sino cada uno de los pasajeros la tiene que tener. Y en ese sentido, también en colaboración con el SINAE y con las empresas, va a haber a disposición de los pasajeros tapabocas de tela lavables para cada uno de los pasajeros, para que pueda usarlo mientras dure el viaje y mientras esté su presencia en lugares con aglomeración de gente, en lugares cerrados. Se puede hacer casero, se puede hacer de tela, lavable, se puede hacer en su casa. Nosotros, el Gobierno Nacional, a través del SINAE, vamos a proporcionar las unidades de transporte para que cada uno de los pasajeros lo tengan. Y en ese sentido, la exhortación a todos los pasajeros a usarlo. ¿Cuál es el motivo de esto? Es que empezamos a sentir los primeros fríos. Empieza a cambiar la estación. Si bien dijimos que se fue achatando la curva por estas 2 semanas donde era clave la curva de prevalencia o de morbilidad y de contagio, bueno, en lo que viene son decisivas en cuanto a profundizar la tendencia y mesetear la curva. Y para eso es muy importante estos instrumentos de protección personal, tapabocas de tela, porque empiezan a aparecer enfermedades estacionales que muchas veces se solapan o predisponen. El caso más típico es la influenza, la gripe. Como empiezan los fríos, nosotros tomamos hoy la decisión, también en consulta con el presidente y en acuerdo con la Cámara de Transporte, de suministrarle el instrumento y exhortar a todos los pasajeros que a partir del lunes, cuando estén en el transporte colectivo o individual de pasajeros, las usen como elemento de protección personal y como elemento de protección al resto de los pasajeros que viajan. También se está instrumentando con los funcionarios policiales, militares, los servicios de salud. Para los servicios de salud hay obviamente una especie de tapaboca especial con otras características mucho más sofisticado, pero este tapaboca de tela lavable, que en casa se puede lavar, se puede hacer casero y es absolutamente funcional a la tarea que queremos, que es de protección a sí mismo y al resto de los uruguayos. Esas eran las principales medidas que queríamos anunciar, el convenio con Codicen, y que se va a incluir esto dentro de la protección de las maestras y auxiliares y dentro del protocolo sanitario que está elaborando el Codicen, y el convenio con la Cámara de Transporte, a partir del lunes, cada unidad dispensarle a los uruguayos que no la tengan el tapaboca de tela para su uso durante el transporte y en lugares donde haya aglomeraciones de gente. Cuanto más se use, mejor para sí mismo y mejor para todos. Seguimos con más información en Panorama Cardinal. También en conferencia de prensa, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló del reinicio de la actividad en el sector de la construcción. Se ha llegado a un acuerdo en la construcción, dicho sea de paso, rama de actividad que en otros países nunca frenó, aún en plena cuarentena, con determinadas precauciones, con determinadas sugerencias y con determinadas obligaciones de retomar el lunes 13
la construcción. Obviamente hay un seguimiento muy cercano para excepciones que se van a dar y las cuales quedarán afuera de esta norma si es necesario. Hemos recibido preocupación en el día de hoy de ciudadanos de distintos puntos del país al respecto de determinadas obras y la estamos monitoreando de cerca para ver la decisión que vamos a tomar. Y en ese sentido, y por eso le pedí al director de la OPP que nos acompañe, ustedes saben, la semana pasada les informamos que con Lito Alfi a la cabeza, un grupo interministerial está diseñando, está pensando el día después, que va a usar herramientas desde inteligencia artificial, desde la práctica de cada actividad, desde cruzamiento de datos, pero insisto, y aún pecando de reiterativo, lo más importante es en el panel de control tener la perilla sanitaria controlada, porque si esa no está controlada, todo el resto queda en un segundo plano, como obviamente debería de serlo. Así que hasta el momento es lo que tenemos que informar y gustosamente estamos dispuestos a contestar alguna pregunta. Lo estuvimos hablando con la central sindical, en realidad lo estuvimos hablando desde el principio. Desde el principio todas las medidas que tomamos tienen la imperfección del ser humano. Acá se supone que debería haber un pacto ciudadano y un pacto ético. Y estamos hablando desde las canastas, que muchas veces, o la mayoría de las veces llegan a quienes necesitan y quizás llega alguno que no. Y estamos hablando de un seguro de paro especial y estamos hablando del seguro de paro. La gran mayoría de los emprendimientos, de los empresarios, de las industrias, confiamos en que haya una muy buena utilización del sistema. Seguramente algunos no. ¿Qué significa esto? Y bueno, en vez de la lupa, el microscopio. Y sentarnos a hablar, y por eso hoy también con Pablo Mieres y el resto de los compañeros que estuvieron en la conferencia de prensa, la situación de reuniones tripartitas nos va a permitir que el gobierno en el medio intercambie información y se vaya a la casuística. Porque es muy difícil alentar o hablar de este tipo de cosas si no se sabe exactamente cuáles son las razones. Entonces, básicamente, sin profundizar en el tema de la atención de la salud, ¿qué hay? Está el FONASA, están las cápitas, está la recarga sobre determinados servicios, no muchos, pero sí específicos, está la ausencia de prestación de otros temas de la medicina, ustedes lo saben bien, porque el tema del coronavirus ha tenido especial relevancia, desde cirugías que se reprograman y tantas otras cosas. Entonces hay que ver cuánto está el sistema utilizando de la economía, de lo que reciben, cuánto está recargando sobre determinadas prestaciones más vinculadas al coronavirus, y en ese sentido, sí es justo, equitativo el envío del seguro de paro. Pero es una preocupación no en el tema de la salud únicamente, es una preocupación en todo el ámbito. Pero insisto, en esto hay que ser muy cuidadoso cuando uno señala con el dedo. Simplemente nos sirve, obviamente, tener la información que yo me enteré, creo que por el periodista que estaba hoy acá, una pregunta que me hizo, y hoy justamente por una pregunta que me hizo uno de ustedes, profundicé con uno de los delegados del PIT-CNT en el día de hoy. Bueno, por su parte y gentileza de nuestros colegas de TNU, vamos a compartir la palabra del presidente del ZUNCA, el Sindicato de la Construcción, opinando sobre esta resolución. Está claro que nosotros mantenemos la misma opinión de que nosotros creemos que no hay condiciones para que todos y todas las trabajadores estemos hoy en la calle. No solamente la industria de la construcción, sino el resto de las industrias. Está claro que la convocatoria a trabajar por parte de las cámaras empresariales y el gobierno hace que el conjunto de trabajadores tengamos que presentar, no hay otra, porque quienes convocan son ellos. Entonces, ante esta situación, nosotros lo que hicimos fue trabajar en un protocolo que permitiera minimizar al máximo la posibilidad de contagio de los trabajadores. Por eso es que durante toda la semana de turismo trabajamos en la construcción de este protocolo que hoy estamos tratando que se instale, ¿verdad? ¿Están las condiciones dadas para comenzar a trabajar? Es decir, el uso de tapabocas, el uso de guantes, la higiene personal, ¿cómo se trabajó? ¿En qué consta ese
ese acuerdo? Bien, ese acuerdo en general lo que dice modificar muchas cosas. Por ejemplo, en el día de hoy, lo primero que se hace a primera hora en la charla de inducción, por el técnico presionista o gente capacitada en ese sentido, en la cual se le va a instruir al trabajador de qué se trata el protocolo, cómo se aplica y de qué forma debemos nosotros movernos en el centro de trabajo para llevar adelante el protocolo, para bajar o reiterar la posibilidad de riesgo de contagio. Lo segundo que está acordado, que después de echar la inducción, la única tarea que hacemos en el centro de trabajo es acondicionar el centro de trabajo, la obra, el lugar que nos toque estar, para generar la posibilidad de cumplir con el protocolo, para después recién empezar con la producción. Independientemente de eso, yo también creo que algunos elementos son centrales en el protocolo que hay que destacar, que habla de aquellos sectores de la población con mayor riesgo, compañeras y compañeros que tienen enfermedades que pueden ser, no sé, diabetes, compañeras que están embarazadas, trasplante, tratamiento oncológico, otro tipo de enfermedades, que esos compañeros y compañeros van al médico a certificarse y muchas veces los manda DICE. ¿Qué problema tenemos? Que miles de esos compañeros y compañeras no tienen los 75 jornales para que DICE le dé la prestación económica. Entonces, que ese grupo de compañeros que no tiene la prestación económica porque DICE no se las da, está claro, después de ser certificado, hay un fondo que creamos donde van a tener una partida, no recuerdo bien el número, que anda cerca de 23.000 pesos, para que esos compañeros también no corran el riesgo de trasladarse a los centros de trabajo donde hay una situación complicada, ¿no? Seguimos en tema, en este caso nos vamos a la ciudad de San José de Mayo, donde nuestros colegas de Canal 9 de San José estuvieron en la obra del Liceo número 3 que se reinició en la jornada de este lunes. Comenzamos hoy a las 7 de la mañana, empezó, bueno, se leyó el protocolo de seguridad del COVID-19 con todas las medidas a tomar en cuenta y bueno, se le hace firmar a todos los obreros. Y está, ahora recién estamos arrancando, ahí estaba todas las medidas a seguir por el gobierno, ¿no? Bien, la desinfección de las herramientas, en fin, eso ha sido, bueno, como algo prioritario. Claro, la desinfección, uso de tapabocas, las distancias entre los obreros, toda la higiene de los espacios de sanitarios y de comida, de comedor. Y bueno, hay una planilla también que se va llenando cada tantas horas quién hizo la limpieza para dejar constancia. Bueno, y después todas las medidas de seguridad en caso de que haya algún infectado, si hay que trasladarlo, acá hay obreros que vienen de Montevideo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido recepcionado precisamente este protocolo una vez que retoman, ¿verdad?, la actividad, y de qué lugares vienen para esta obra en particular? Sí, en esta obra ahora son de Montevideo, vienen con locomoción propia, o sea que no toman colectivo. Y bueno, después hay otra etapa de la obra que es en el revestimiento, que ahí sí capaz que se alquila vivienda local y bueno, y se tendrán otras precauciones. De San José nos vamos al departamento de Maldonado, que recibió donaciones de canastas UI. Hoy desde Canastas UI vamos a estar entregando 1000 canastas a la Intendencia de Maldonado. Ahora está llegando el intendente, ellos van a recepcionar lo que son estas canastas que vinieron ya armadas de Montevideo por un equipo de voluntarios que hay allá, que son quienes reciben toda la mercadería que se compra con las donaciones. Se arman esas canastas y se derivan al resto del país. De a poco estamos abarcando diferentes departamentos. Este lugar, acá en el Polo Logístico, es el primer centro de operaciones que hay fuera de lo que es Montevideo, ¿sí? Aquí en Maldonado la idea es poder abastecer todo lo que es la zona este, Maldonado, 33, Rocha y Cerro Largo, pero estamos empezando por Maldonado. Entonces lo que vamos a hacer hoy es entregar a la Intendencia para que ellos dispongan de las familias que ya tienen registradas la entrega de estas canastas. Polo del Este puso a disposición de la Intendencia, del SINAE y también del Ministerio de Salud Pública todo nuestro predio, todas las instalaciones, las abiertas y las cerradas. Bueno, por suerte se dio que esta última semana Canastas UI nos pidió la colaboración y nos hizo centro de acopio para todo el este del país. Inmediatamente llamamos al intendente Jesús Bentancur para informarle de esta situación y bueno, hoy por suerte estamos haciendo entrega de
las canastas, esto es algo que va a seguir en consecuencia la semana que viene y la otra mientras tengamos canastas disponibles. Es un esfuerzo tremendo de un montón de gente y de empresas uruguayas. Estamos hablando con Marcia, hay 4.500 entre empresas y personas que están donando hacia este proyecto maravilloso que está llegando a todo el país. Y en este caso puntual, sin ninguna duda va a ser muy bueno para el departamento de Maldonado. Hoy vamos a recibir 1.000 canastas para distribuir en todo el departamento de Maldonado, con los municipios, con los lugares donde generalmente se distribuyen. Así que me parece que esto es estupendo y aparte vemos llegar a cantidad de jóvenes voluntarios, sin ninguna duda que me alegré muchísimo. Seguimos con más información en Panorama Cardinal. Nuevo Berlín fue un foco importante de atención para todo el país en el marco de esta emergencia sanitaria y allí nuestro compañero Alan Sixle desde Nuevo Berlín habló con el ministro Daniel Salinas. Sí, nuestra preocupación es por toda la población, no solamente por los tripulantes extranjeros, sino por todo lo que pueda estar ocurriendo en el país y tratar de mantener una vigilancia epidemiológica ordenada y orientada en particular, porque no es solamente salir a realizar test, sino que hay que hacerlo con un criterio científico y epidemiológico. Hay un poco de preocupación en la comunidad sobre el protocolo que hace que vengan los vecinos caminando quizás hasta un solo lugar a concentrarse. ¿Qué explicación tiene esto? No están concentrados, están separados a más de 2 metros, usted lo está viendo, están todos guardando una distancia razonable y la razón es porque si van a la casa de pronto también llevan y traen el virus, ¿verdad? Es decir, que la lógica es de concentración en un punto, se hace con un orden, con un protocolo muy ordenado, y de tal manera que todas las cosas estén bajo control. Eso es lo que se procura, ¿verdad? Estos exámenes, los resultados, ¿cuándo los podría tener aproximadamente cada vecino que se haga el test? Y bueno, hay un tramo de desplazamiento, ustedes lo sabrán, primero la toma de muestras va a llevar algunas horas y después por lo menos 4 horas de desplazamiento, después un procesamiento de por lo menos entre 24 y 36 horas, es decir que para el lunes quizás tendremos los resultados de este screening, que es un seguimiento y un testado por RNA, extracción de RNA y duplicación, pero de hecho, el lunes se van a estar los resultados de todos los testados, ¿no? Vemos cada vez un compromiso mayor de la población para lograr controlar esta situación. Uruguay no va a ser diferente a ningún país del mundo en el sentido de la malignidad del germen o del virus, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es cuidarnos entre todos, mantener el aislamiento social, mantener una higiene profunda, ser responsables si se tiene síntomas, en particular fiebre, tos, dificultad respiratoria, pérdida del olfato y del gusto, son todos síntomas que tienen que hacer consultar rápidamente. En particular, estos síntomas son, más que de alerta, son sugerentes, sobre todo si hubo un contacto con alguien que tuvo contacto con alguien con COVID-19. Pero actualmente, dada la difusión del germen, no es necesario ese criterio de tener contacto con alguien que tenga síntomas, es decir, que sea diagnosticado con COVID-19. Complementando la información y para tener más detalles de la situación epidemiológica en el departamento de Río Negro y puntualmente en la zona de Nuevo Berlín, también nuestro compañero Alan Sixle dialogó con el director departamental de salud. Bueno, eso es un tema de logística del laboratorio. Eso en realidad nos propuso el laboratorio de esta forma, que es más segura. Llevar todo el equipamiento a cada uno de los domicilios hubiera sido un trajinar de equipos y de situaciones que hubieran hecho muy tedioso, largo y dificultoso el procedimiento. Por lo tanto, de esta forma muy organizada, ustedes vieron acá que están todas las personas con sus tapabocas, bien separadas, están hechos todos los elementos como para que sea un cuidado adecuado de la extracción de la muestra. Así que estamos conformes, el procedimiento se está haciendo en forma casi perfecta. ¿Conoce el estado de salud de la vecina de nuestra localidad que fue el primer caso? Está estable, sigue aún en CTI, por lo tanto el pronóstico todavía es reservado, digamos, pero va evolucionando en el centro de tratamiento intensivo. ¿Qué cantidad de personas se les van a realizar los test aquí en Nuevo Berlín en esta oportunidad, en esta tarde? En el entorno de los 35 o 40 personas.
¿Los resultados cuándo los tendrían? 48 horas aproximadamente tendríamos los resultados. Esto se hace de esta manera porque luego de buscar, digamos, la bitácora, los desplazamientos de la persona y los eventuales contactos, hemos hecho un listado minucioso de los contactos de las personas y las hemos citado acá para tratar de aislar, concentrar el foco, precisar la cantidad de casos positivos y descartar aquellos que sean negativos. Se trata como de la trazabilidad de lo que es la enfermedad. Exactamente, buscar un poco la línea que lleva por dónde viene el contagio de la señora, porque ella aparte ha sido una persona bastante vinculada a la localidad, con múltiple trabajo, por lo tanto la posibilidad de que haya muchos diseminación del virus es lo que nosotros tratamos de prevenir. En caso de que alguien tenga los síntomas, ¿ya tendría traslado? No, los traslados se hacen para las personas que tienen síntomas que merecen internación, si no recuerde que es el aislamiento cuarentena. Bien, llegado el caso de que aumentaron los casos aquí, ¿hay algún protocolo preparado ya especialmente para la localidad? Sí, claro, está todo preparado, vamos a actuar de la misma manera que hasta ahora en el sistema de salud. Las personas que deban hacer cuarentena aquí y las personas que necesiten ser derivadas porque tienen su estado así lo merita, van a ir al Centro Departamental de Río Negro. Y complementando la información, también agradeciendo a nuestro compañero Alan Sixle que realizó un informe de la cantidad de test y la situación en el departamento de Río Negro. Tras el arribo del ministro de Salud a la localidad Daniel Salinas y el laboratorio de la cartera que hizo el relevamiento de las diferentes muestras, que fueron un total de 63 en nuestra localidad del pasado sábado, 40 fueron porque fue con contacto directo con la primera persona que dio positivo de coronavirus en nuestra localidad, mientras que se hicieron los restantes para saber si hay circulación comunitaria del mismo en la villa. En tanto, hay unos 20 test hechos en Yung y Paso de la Cruz, que también se hicieron entre el viernes y el sábado. En algunos casos son análisis vinculados al caso de Nuevo Berlín, mientras que otros tienen relación al posible foco que se habría originado en Yung. A propósito de Yung, el Ministerio de Salud Pública confirmó que todos los test procesados hasta el momento vinculados al posible foco en una empresa agropecuaria dieron negativo, lo que lleva cierta tranquilidad sobre el foco y la posible diseminación en la ciudad. En cuanto al caso de Fraiventos, ya hace una semana de la confirmación de este primer caso y hasta el momento no hay ninguna persona que haya estado en contacto directo y haya presentado síntomas. Y de Río Negro nos vamos a Paysandú con la información porque el intendente de Paysandú reclamó el envío de insumos para aquel departamento en el marco de esta emergencia sanitaria. Francamente, me duele, lamento tremendamente tener que estar destinando tiempo a esto en un momento donde el mundo está cayendo a pedazos, ¿no? O sea, se está atravesando una situación que realmente hay gente que se ve que no ha tomado conciencia. Miles de millones de personas confinadas en cuarentenas obligatorias, cientos de miles de contagiados, decenas de miles muertos a esta altura como consecuencia de esta pandemia. El país en el marco de esa situación, desde el 13 de marzo, ¿no? Con una situación que realmente va a tener, además del impacto sanitario tremendo, un impacto económico muy, muy importante. Entonces digo, primero que nada, una reflexión en ese sentido, ¿no? O sea, que en este momento, con esta circunstancia, haya gente que se dedique a hacer política menor, y lo voy a decir con todas las palabras, politiquería barata, con acusaciones absolutamente infundadas, sin ningún fundamento, sin ninguna demostración, se hablan de graves irregularidades y no se refiere a qué cosa, sin ninguna prueba, hacia un gobierno departamental que desde el 13 de marzo está enfocado con todas las baterías puestas en la atención de la emergencia sanitaria, la emergencia social y económica, y también pensando en el día después, como hemos dicho, o sea, porque estamos atravesando la emergencia, pero también estamos pensando cómo vamos a hacer luego, una vez superada la emergencia, para recuperar en Paysandú el funcionamiento de la actividad económica. Entonces, en ese marco, que se intente ensuciar y enlodar un gobierno que ha actuado con absoluta transparencia, recurriendo, como les decía, a acusaciones sin ningún fundamento, y donde parece que hay actores políticos del departamento. Yo no voy a generalizar de que es todo el Partido Nacional que está en esto, pero que hay actores políticos claramente que parece que se han contagiado, más que del virus del COVID-19, se han contagiado del virus de las redes sociales, ¿no? Donde todo vale, sirve cualquier cosa con tal de enchastrar, con tal de ensuciar, las acusaciones sin fundamento, el linchamiento público y demás. A un gobierno que, como les decía, se dedicó en una primera instancia a poner el foco en la atención de la emergencia sanitaria y a tomar las decisiones que fueran necesarias, pero que inmediatamente y consciente de la emergencia social que esta situación estaba generando,
puso todos los recursos a disposición para atender esa emergencia social. Ustedes saben bien que al día de hoy, casi 4 semanas después de la emergencia, a Paysandú del Gobierno Nacional no ha llegado ni un paquete de arroz ni un kilo de fideo. Entonces, todos los recursos que ha puesto este Gobierno departamental para atender la emergencia social y económica se han hecho con absoluta transparencia. Y lo queremos decir con absoluta claridad, porque acá se nos intenta ensuciar a un gobierno que además está recibiendo todos los días donaciones de instituciones y de empresas y de jugadores de fútbol que han visto en el gobierno departamental esa transparencia y esa honestidad a la hora de manejar esos recursos. Entonces a nosotros francamente nos molesta y nos molesta mucho que se use el enlodamiento para en estas circunstancias hacer política barata, política menor. A nosotros no nos van a llevar a ese juego, nosotros vamos a seguir enfocados en la emergencia, no tenemos ningún problema en dar todas las rendiciones de cuentas que sean necesarias para demostrar que se han manejado con absoluta transparencia y claridad los recursos de que disponemos. Las canastas que compró la Intendencia, que puso la Intendencia con recursos propios, se manejaron todos en forma absolutamente clara y transparente según criterios previamente establecidos. Y lo mismo con las canastas donadas por jugadores de fútbol o empresas. Entonces queremos ser muy categóricos en esto. Lamentamos que algunos no se hayan dado cuenta que la campaña electoral se corrió para dentro de 6 meses y que hoy lo fundamental es poner las mayores energías, toda nuestra concentración en la atención de esta realidad y no entrar en el juego sucio y barato de enchastrar y enlodar, como decía, sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de prueba. Si a mí alguien me trae pruebas y me demuestra que efectivamente este gobierno está haciendo un uso clientelar de las canastas, yo voy a ser el primero en investigar. Pero no vamos a entrar y no vamos a tolerar que se nos ensucie sin ningún tipo de pruebas, insisto, manejándose con superficialidad solo por lo que dicen las redes sociales. Quiero ser muy claro y muy enfático en esto porque realmente estas cosas nos sacan de quicio. De cualquier forma, quiero transmitir con claridad que nosotros, nuestra cabeza está puesta en la emergencia sanitaria, la emergencia social y también cómo hacemos para que Paysandú, una vez superada esta emergencia, recupere el dinamismo y el funcionamiento y la actividad económica para superar esta situación. Necesitamos grandeza y se ve que a algunos les falta. De nuestra parte nos van a encontrar siempre con la cabeza dispuesta a trabajar por Paysandú. No vamos a entrar en las chiquitas. No le preguntamos a nadie cuando le entregamos una canasta ni a quién votó ni a quién dejó de votar, ni de qué clubes de hincha ni nada. Las canastas se entregan según un criterio claramente preestablecido. Así que queremos ser muy categóricos. Los compañeros, directora de Desarrollo Humano Social y el director de Servicios están a su disposición a responder con claridad cuáles han sido los mecanismos que se han usado para la distribución de las canastas. Y cuando se termine este proceso, vamos a rendir cuentas con absoluta transparencia y claridad. Y vamos a presentar a quién se le entregó cada canasta. Porque además armamos un fondo, ustedes saben, producto de una resolución, creamos un fondo para la atención de la emergencia. Y yo realmente me siento orgulloso de que me están llamando empresarios, instituciones para aportar recursos para ese fondo. Y eso es una demostración de la transparencia y de la honestidad que transmite este Ejecutivo. Entonces no voy a aceptar ni voy a permitir que se nos enlode con este tipo de declaraciones. Bueno, y continuamos en Panorama Cardinal para anunciar que esta noche, nueva edición de Quédate en Casa, la música en Cardinal TV, el canal del país, en la pantalla de Cardinal TV, en todos los cables y también a través de Vera TV por internet. 20-30 horas estará la presencia de Alejandro Balvis. El músico Alejandro Balvis canta en vivo desde Maldonado en el marco del ciclo Quédate en Casa en la pantalla de Cardinal TV, el canal del país. Así que los esperamos a todos. Vamos finalizando nuestra edición de Panorama Cardinal. El agradecimiento a todos los colegas por su participación y nos reencontramos mañana con toda la información. Muchas gracias.